Una encuesta publica datos reveladores acerca del consumo de alcohol de los menores de edad en los últimos años. El Consejo de Ministros prepara una ley. Gemma Padilla, muy buenos días, para frenar ese consumo. Sí, buenos días, Patricia, buenos días, Canarias. El objetivo de esta proposición de ley es frenar y disminuir este consumo. Si te parece, vamos a conocer los datos bastante preocupantes de una encuesta realizada por el Observatorio Español de Drogas y Adicciones del Ministerio de Sanidad. Aquí lo tenemos. Fíjense, vamos a ver en este gráfico cuánto alcohol han consumido nuestros menores canarios de entre 14 y 18 años. Aunque eso sí, un apunte primero, son las cifras más bajas de todo el país. Canarias es la comunidad autónoma en la que menos beben alcohol los jóvenes. Este informe apunta que el 73% de ellos lo ha consumido alguna vez en su vida, es decir, 3 de cada 4 chicos y chicas lo ha probado. Un 70,4% de los jóvenes canarios lo ha bebido en el último año y un 51,3% lo ha hecho en el último mes. Eso sí, por debajo del 56% de la media nacional. Vamos a ver también en este segundo gráfico, porque si hablamos de lo que comúnmente conocemos como botellón, el estudio refleja que un 28,6% de los menores participa en estos botellones, es decir, que beben en espacios públicos, y esto frente a un 47,4% de los jóvenes que lo hacen en la península. Sin duda, una gran diferencia. También un dato revelador, Patricia, y es que las mujeres consumen más alcohol que los hombres. Bueno, y por eso ese anteproyecto de ley que prepara el Gobierno, ¿no, Gemma?, para intentar frenar ese consumo. Precisamente el Gobierno prepara un anteproyecto de ley para disminuir este consumo. Vamos a verlo también en este gráfico, porque el Ejecutivo pretende aprobar, como decimos, una ley, y vamos a conocer los puntos más importantes de esa ley. Prohibir la publicidad de alcohol 00 en un radio menor a 200 metros de los colegios o de los lugares frecuentados por menores de edad. También eliminar la publicidad de las sillas, de las mesas, de los toldos o de los servilleteros con marcas de cervezas o bebidas alcohólicas. Por último, también prohibir de esos lugares frecuentados por menores el término consumo responsable. Todo esto es un anteproyecto, Patricia, que prepara el Gobierno. Bueno, y vamos a verlo, si te pareces, con un especialista que nos va a comentar un poco en qué se van a basar ese anteproyecto de ley. Lo vamos a hacer con Gonzalo Herradón, que es catedrático de farmacología de la Universidad CEU San Pablo. ¿Qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Patricia. Bueno, ¿van a poder ayudar a esas medidas a disminuir realmente estos datos tan altos? Bueno, yo creo que lo primero que hay que decir es que es bueno que ya un anteproyecto de ley ponga el foco en un problema nacional como es el consumo de alcohol en adolescentes. Ayudar, yo creo que van a ayudar. Van a ayudar porque además tenemos estudios que se han hecho longitudinalmente desde hace muchos años, desde el año 1990 y décadas posteriores, en los que se ha visto que cuando se ha limitado la publicidad en el entorno de los jóvenes se ha disminuido el consumo, porque cuando no limitamos esa publicidad lo que se ha visto muy bien es que disminuye la edad con la que empieza el consumo de alcohol en el adolescente, y aquellos que ya consumían aumentan su consumo con esa publicidad. Entonces, sin duda alguna, debería ayudar a controlar. Otra cosa es, si queremos debatir, si son medidas suficientes para limitar esto, que a veces estos datos parecen epidémicos, ¿no?, del consumo de alcohol de adolescentes en España. Gonzalo, buenos días. Buenos días, Gemma. Bueno, a ver si nos puedes explicar cuáles son esos motivos por los que los jóvenes, los menores de edad, consumen tantas bebidas alcohólicas. Bueno, no hay un solo motivo. Es cierto que el alcohol es una droga que ejerce sus efectos muy rápidamente, y dentro de sus efectos hay efectos ansiolíticos, disminuyen la ansiedad, y hay efectos desinhibitorios que facilitan las relaciones interpersonales, las relaciones sociales. Esto sin duda forma parte de ello. También otro tipo de razones más en el ámbito psicológico, como la necesidad de pertenencia al grupo, pero en general es una droga que, por su rapidez de actuación y por ese aumento de la facilidad de interacción con los demás, y también por la accesibilidad, ¿verdad?, que es mucho más fácil acceder a esta droga que a otras, pues hacen que sea una de las más consumidas por
por los adolescentes. Bueno, Gonzalo, es fundamental lo que veamos en casa, muy importante el papel de los padres para evitar ese consumo de alcohol, sobre todo el consumo a edades tan tempranas. Efectivamente, estamos hablando aquí de un anteproyecto de ley, pero tenemos que empezar por la propia estructura familiar. ¿Cuántas veces hemos dicho, verdad, en lo que ahora se vienen a llamar las adicciones a pantallas, que cómo va a dejar el niño o el adolescente la pantalla si nos ven a los padres todo el día con el teléfono, ya sea trabajando o con labores de ocio? Pues esto ocurre igual con el alcohol, y especialmente en un país como España, en la que cada comida, cada celebración, cada reunión hay alcohol presente, ¿verdad? Asociamos cualquier tipo de fiesta con el alcohol, un cumpleaños, etcétera. Con lo cual es realmente complicado, y de ahí también las complicaciones para tratar a cualquier persona que desarrolle un trastorno por uso de alcohol, porque estamos imbuidos en un sistema en el que esa droga se ve por todas partes. De tal manera que el ámbito familiar, empezando por los padres, tiene mucha importancia en limitar esa exposición y en imitar esa normalización del consumo de alcohol. Bueno, tú lo has dicho, empezando por los padres, pero aquí hay un entorno educativo, de relaciones sociales, de amigos, de familia, incluso en los centros escolares. Efectivamente. Al final tenemos esto no puede ser un solo actor, tiene que reaccionar la sociedad como un todo para limitar este consumo de alcohol en la adolescencia. Por supuesto, a nivel de familia, porque es el primer entorno, a nivel educativo y a nivel social, todos los actores que interactúan con estos jóvenes a la hora de beber alcohol. Es decir, tanto de conseguir el alcohol como los lugares donde se consumen. Yo creo que hace falta ser conscientes del daño que el alcohol produce en el adolescente, que son muy diferentes, es un tipo de daño muy diferente al adulto, y en lo que la sociedad en conjunto, has mencionado por ejemplo el ámbito educativo, fundamental, no sea consciente del daño a corto y a largo plazo. Ojo, que deja secuelas el consumo de alcohol durante la adolescencia a largo plazo. En lo que no seamos conscientes de ello, difícil es que sepamos reaccionar en su justa medida. Gonzalo, contábamos antes en esos gráficos que las chicas beben más alcohol que los chicos. No sé qué factores explican pues este comportamiento en las mujeres. Bueno, hay mucha controversia al respecto, porque si nos vamos hace una década o hace 2 décadas, es verdad que el consumo en hombres era mayor que en mujeres. Lo que pasa es que se han invertido esas tendencias. Es decir, seguro que hay un componente biológico, un componente genético y hormonal, pero también hay una, digamos, lo que hablamos antes, una necesidad de consumir la droga por los efectos psicoactivos de la misma. Por ejemplo, se habla, sobre todo basado en estudios tanto en humanos como en modelos animales, que los efectos ansiolíticos del alcohol son mayores en las mujeres que en los hombres, mientras que en los hombres los efectos del alcohol son más desinhibitorios. Bueno, pues todas estas diferencias, sin duda alguna, están detrás de esas diferencias de consumo, pero no olvidemos que al final estamos hablando del entorno en el que se sitúan esos adolescentes como promotor fundamental del consumo de alcohol. Gonzalo, ya lo has mencionado, ¿no? Puede tener muchísimos efectos nocivos el alcohol en los adolescentes, en los jóvenes. A ver, esto es algo que no nos cansamos desde la comunidad científica de promulgar en todos los ámbitos en los que actuamos desde nuestras instituciones, empezando por colegios y ámbitos educativos. Si nos vamos al adulto, ¿verdad? Todos somos conscientes del daño hepático, lo sabemos todos. Empezamos a ser conscientes del daño, de la capacidad de producir tumores, cáncer del alcohol. Sin embargo, en adolescentes no somos conscientes de esos daños. Esos daños se centran mucho en el adolescente, en el cerebro.
que es un órgano que se encuentra en completo desarrollo hasta una edad mínima de 21 años, pero muchos estudios apuntan entre 21 y 25 años que se termina de desarrollar la corteza frontal. Ese órgano en desarrollo es mucho más vulnerable que un cerebro adulto a los efectos del alcohol. El alcohol llega en segundos o minutos al cerebro y cambia las conexiones entre nuestras neuronas. Démonos cuenta que la adolescencia es un periodo de aprendizaje y para aprender también hay que desaprender. Esto es el aprendizaje cotidiano de un cerebro adolescente, ¿verdad? Para ello se eliminan conexiones entre neuronas y se crean conexiones nuevas y todo eso se ve trastocado por el consumo de alcohol. Además, en el cerebro adolescente tenemos unas poblaciones, unos nichos en el cerebro donde se encuentran progenitores neuronales, que son células que en el momento adecuado se convertirán en neuronas para paliar efectos negativos que esté sufriendo ese cerebro. Por ejemplo, el envejecimiento. Esos nichos se localizan en zonas, por ejemplo, como las de memoria y aprendizaje, la zona del hipocampo, y, como digo, se van convirtiendo en neuronas para paliar no solo el envejecimiento, sino otros efectos negativos que tengamos sobre el cerebro, sean tóxicos, sean traumáticos, etcétera. Esas células son especialmente vulnerables al consumo de alcohol y lo que hemos visto es que mueren de forma masiva por el consumo de alcohol, especialmente, como decías anteriormente, cuando hablamos de consumo por botellón. En el consumo por botellón no es solo que se realice en el exterior, sino que además se alcanzan unos niveles plasmáticos, unos niveles en sangre de alcohol tan altos que es el tipo de consumo más dañino que se puede hacer para un cerebro adolescente. Si estamos disminuyendo la población de esos progenitores neuronales por el consumo de alcohol, esos progenitores neuronales no nos ayudarán más tarde en la vida cuando necesitemos tirar de ellos para un envejecimiento saludable del cerebro. No olvidemos, y no quiero extenderme mucho en esto, que en el adulto el consumo de alcohol es una de las principales causas de desarrollar demencias. Bien, pues imaginemos esos efectos en el cerebro adolescente. Si ya esas células y esas composiciones neuronales que nos tienen que ayudar para un envejecimiento saludable, acabamos con ellas en una etapa temprana de la vida, es muy probable que ese desarrollo de demencias se adelante en el tiempo. Todo esto tenemos que ser conscientes. Gonzalo, de forma muy breve, porque se nos ha ido el tiempo, una última cosa. FACUA, la Organización de Consumidores, ha criticado ese anteproyecto de ley precisamente por la definición que se hace de bebidas alcohólicas. ¿Cuál es el problema? Bueno, ahora mismo no conozco exactamente a qué se refiere esa polémica. Porque solo se consideran las que tienen graduación alcohólica de 0,5 o superior. Entiendo que FACUA lo que demanda es que se baje esa tasa de alcohol para los menores. Efectivamente, bueno, la tasa de alcohol que ingiera un menor tiene que ser 0. Eso tiene que estar clarísimo. Tiene que estar clarísimo porque cantidades más bajas en el adolescente causan más daño en el cerebro, por ejemplo, que en el adulto. Por tanto, tiene que ser 0. Eso es como es la misma polémica que con el consumo responsable. No puede haber consumo responsable en adolescentes porque no puede haber consumo. Claro. Pues Gonzalo, muchísimas gracias por habernos aclarado todas estas cuestiones. Muy buenos días. Buenos días y muchas gracias. Encantado. Pues Emma Padilla, hemos aclarado algunas de esas cuestiones. Lo más importante, recomendar a los jóvenes, sobre todo a los menores de edad, que no consuman alcohol, ¿no? Por supuesto, esa es la recomendación principal. Muchísimas gracias, Patricia. Gracias a ti. Buenos días.